Los podcasts como elemento estratégico de transformación digital. Ese es nuestro objetivo, que la universidad se escuche. Si tuviéramos que elegir un atributo que definiese la sociedad del siglo XXI, seguramente elegiríamos alguno relacionado con la innovación o el uso de las tecnologías. Vivimos en una sociedad que está en continuo cambio y que apuesta por la digitalización. Según la UNESCO, el uso de las TIC en la enseñanza puede ayudar a complementar, enriquecer y transformar la educación. ¿Pero realmente tenemos los medios suficientes para lograr esta transformación? En las aulas encontramos, por ejemplo, tabletas, ordenadores, pero encontramos que hay diferencias entre los centros públicos y privados, encontrando un 58% frente a un 79%. Nosotros planteamos utilizar los podcasts para transformar la educación. Queremos que la universidad se escuche. ¿Pero qué sabemos de los podcasts? Se trata de un medio de distribución de contenidos sonoros digitalizados alojados en Internet. Ofrecen la posibilidad de suscripción y descarga automática, algo que lo diferencia de la radio. Nacen en 2004 en Estados Unidos y forman parte de las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Tuvo su impulso en 2006 con Impala, un proyecto en el que 5 universidades británicas quisieron poner a prueba la utilidad de los podcasts y el resultado fue muy positivo y atractivo. En España tuvo un desarrollo más tardío, en 2006, cuando se celebraron las jornadas del podcasting en la Universidad de Málaga. También se han hecho conferencias en universidades como la del CEU o en la Carlos III, por ejemplo. ¿Y cuáles son las principales ventajas de los podcasts? ¿Por qué queremos que se utilicen en la universidad? Primero hay que aclarar que son un complemento de las sesiones presenciales. No queremos en ningún momento sustituirlas, ni la explicación del profesor, ni muchísimo menos, que son necesarias. Entonces, ¿por qué queremos utilizarlos? Sobre todo por las habilidades de expresión oral y escrita. Para alumnos que les cuesta hablar en público, la escucha de podcast puede permitirles mejorar en pronunciación, en obtener un vocabulario más amplio, hablar con mayor fluidez. Eso al final tiene un efecto muy positivo en este tipo de alumnos y en todos. Luego también el fácil acceso y la portabilidad. Cualquiera que tenga un smartphone o una tablet o un portátil puede acceder a los podcasts. Así que simplemente tenemos que tener conexión a Internet y cualquiera de estos dispositivos. Y luego además también optimizar el tiempo. Podemos escuchar un podcast en el trayecto de casa a la universidad, cuando tenemos un rato libre. Al final esto nos permite mantener el cerebro activo y no dejar de estudiar y estar siempre en contacto. Y luego además también por el autoaprendizaje. Los alumnos al final pueden reproducir el podcast cuantas veces quieran, pueden pausarlo y volver en cualquier momento, así que esto aporta muchísima flexibilidad y hace al alumno muchísimo más independiente, algo muy interesante. Pero tenemos problemas que dificultan la integración de la tecnología en la educación y sobre todo de los podcasts. Muchas veces es por falta de medios en las aulas. En nuestro caso, por ejemplo, como se trata de medios sonoros, con que haya suficientes ordenadores en la universidad o haya tablets, no habría ningún problema. Pero hay algunos centros que cuentan con esas dificultades. Luego también la escasa formación de los docentes en competencias digitales. Si comparamos a España con países como Singapur, Corea del Sur, o cualquier otro por el estilo, nos damos cuenta que estamos muy atrás en la cola en cuanto a educación. Y eso se debe porque no han desarrollado las competencias digitales que son necesarias, así que tendríamos que invertir en ellas. Luego también muchas veces se alega que no se avanza en tecnología por cuestiones burocráticas, pero al final es una excusa porque estamos con un modelo educativo acomodado. Preferimos unos resultados que supuestamente están garantizados, pero que dejan muchísimo que desear. Y luego además también resaltar la carencia de habilidades en gestión empresarial. Muchas de estas cuestiones se tienen que auditar y supervisar por cargos educativos que carecen de estas habilidades al no haber trabajado en una empresa, con lo cual todo al final dificulta el proceso. Entonces nosotros hemos hecho esta investigación para poder avalar que el podcast sería una buena medio de comunicación en las universidades. Y ahora paso mi turno a Miguel Ángel. Muchas gracias, Leticia. Bueno, pues en cuanto a la metodología, siempre establecer un proyecto de esta magnitud, siempre humilde, con recursos limitados y bueno, pues al final tiene una serie de limitaciones, pero también muchísimos aspectos muy positivos. Hemos utilizado una herramienta que es la encuesta, realizada en la Comunidad de Madrid, comunidad que recibe alumnos de todas las partes de España. Y podemos extrapolar, aunque eso sería una limitación y una línea futura, como decimos en la nota, podríamos ampliar al resto de comunidades autónomas el trabajo para hacer una investigación mucho más compacta. De acuerdo a nuestros medios, hemos elegido una muestra de conveniencia de casi 200 estudiantes, 195 en concreto, universitarios de esta comunidad, de la Comunidad de Madrid. Y ha sido realizada el cuestionario en 2 oleadas, de 100 encuestas cada una, desestimando 5 como cuestionarios no válidos.
En cuanto a los resultados, nos hemos centrado en obtener cuestiones que realmente satisfagan la investigación, los puntos de partida y los objetivos propuestos, y establecemos 5 características a las que nos han contestado, además, según valoran los jóvenes universitarios, por orden de importancia. Es decir, el primero es el más importante, y este es: el contenido ha de ser breve, claro e importante. Es decir, no quieren dedicarle demasiado tiempo, tienen que ser cosas con una síntesis exacta, que les llegue, sin grandes aderezos, y con contenidos que tengan, bueno, pues profundidad y un espíritu de mensaje. El formato dinámico con entradilla musical y posterior locución es algo a lo que van estando acostumbrados, ya que periódicos y medios digitales, bueno, pues ya van avanzando y van haciendo más atractivos cada vez sus podcasts, que además muchos de ellos combinan con noticias tradicionales, por ejemplo, las intercalan. Haciendo scroll en un medio digital, uno puede encontrarse una noticia y además un podcast. En tercer lugar, encontramos una voz agradable de la locución. Es decir, quieren que todos los sentidos colaboren a que ese estudio, ese mensaje les llegue de una forma óptima. También, en cuarto lugar, que sea descargable de algún repositorio ordenado. No quieren perder el tiempo. Quieren localizar dónde se encuentran si se pierden alguno, para continuar con una serie que constituiría, por ejemplo, un temario de una asignatura, y rápidamente darle al play y poder escucharlo en su dispositivo. En último lugar, el menos importante, dentro de los 5 más importantes, es que no tenga mucho peso para poder ser compartido sin esfuerzo. Es decir, hay veces que se tarda en cargar, hay veces que no se descarga por la capacidad o por los datos que uno tiene contratados, y ellos quieren que esto no constituya un problema per se. En cuanto a datos en porcentajes, que nos parecía interesante también ofrecer algunos de ellos, ¿no? El 76% de los encuestados estudiaría en la universidad que le proporcionara el temario digital descargable para leerlo y escucharlo. Bueno, el 79% de los encuestados estudiaría en la universidad que le proporcionara el temario digital descargable para escucharlo. Es decir, son cifras que se llevan realmente, bueno, pues 3 puntos, ¿no?, en porcentaje. En cuanto al 81% de los encuestados considera que no aprovechar los formatos digitales para tablets, smartphones, es estar anticuado. Ese es el término que indica un poco la importancia o la relevancia de esta palanca digital que son los podcasts como herramienta para enseñar de una manera diferente, pero sobre todo para conectar con el alumnado. Es decir, hace falta que el alumnado tome protagonismo también en cómo quiere recibir lo que va a aprender, ¿no?, o los formatos en los que se presenta el temario. Por último, el 62% de los encuestados indica que los profesores que han tenido hasta ahora deberían mejorar para impartir docencia con podcast, ya que son tendentes a sintetizar poco y no han mostrado querencia a las TICs. Bueno, esto enlaza un poco con el comentario que hacía Leticia hace unos momentos. Y por último, llegamos a las conclusiones, ¿no? Al final, este zumo de naranja que obtenemos de esta naranja que es la investigación. Bueno, pues en primer lugar tenemos que el podcast se erige como una herramienta muy buena de cambio digital, esta palanca como hemos denominado antes, que puede tener efectos de arrastre positivos en motivación, en querer, en estar actualizado, en ir al día con el temario, ¿no? Bueno, creemos que es una ayuda realmente positiva, que suma. El podcast ha de estar integrado en una estrategia digital, es decir, no tiene que ser una herramienta aislada, sino que en un puzzle digital tiene que ser una pieza protagonista, pero no la única. Y tiene que permitir completar y complementar esta nueva metodología de enseñanza con otros formatos similares sobre todo en utilidad. Para incluir docencia mediante podcast, la entidad educativa debe tener en cuenta las características percibidas de este formato y dedicar medios humanos y recursos económicos necesarios con el fin de ofrecer calidad. Toda esa presentación, con esa entradilla que valoran, con esa elaboración, pues requiere de una serie de personas que son técnicos, que
que al final no hacen otra cosa que presentarlo en un formato atractivo y que son horas de trabajo hombre, ¿no? Bueno, pues al final eso hay que tenerlo en cuenta por parte de las entidades educativas. Y las universidades que se posicionen en estas nuevas líneas de actuación digitales tienen muchas posibilidades de atraer clientes, así como de mejorar su marketing interno. Al final, que no se nos olvide que los estudiantes son realmente unos clientes, ¿no? Consumidores de servicios culturales, y al final hay que aportar cuanto más mejor y tenerles y considerarles como verdaderos protagonistas de esta actuación, ¿no? Que es innovación en educación. En quinto lugar, vemos que los podcasts son asumidos por los alumnos como un formato moderno, a la vanguardia de la enseñanza, es decir, contribuiría a esa línea de comunicación que se puede enlazar con la modernidad o estar a la última, podemos decir, ¿no? Que es otra de las expresiones que hemos encontrado en la investigación. Y por último, los alumnos recomiendan mayor formación para los profesores si van a desarrollar una línea de podcasting, es decir, quieren, bueno, pues lo que escuchan en otros sitios, a lo que se van acostumbrando y con lo que están contentos y estarían dispuestos a usar con frecuencia. Y nada más, les agradecemos su atención y nada más. Leticia, ¿alguna cosa? Muchas gracias. Muchas gracias a todos.